Pues muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. No me entretengo, simplemente es un placer tener con nosotros en el Día Mundial de la Animación de la Comunidad de Madrid a Isabel Martínez, que nos va a hablar de los que podemos considerar los héroes invisibles de la animación. Muchísimas gracias, Isabel. A ti, a vosotros. Bueno, pues en esta presentación vamos a hablar un poco de los perfiles más desconocidos de la animación 3D, como son el rigging, el CFX y grooming. Vamos. Bueno, os voy a hacer así una pequeña bio. Yo soy Creature Character Director en VFX para cine y animación. Y bueno, mi perfil es un poco híbrido. He tocado un poco estos tres temas y además he tenido la suerte de trabajar en distintas plataformas. He trabajado en VFX, en distintas películas hiperrealistas y también he trabajado en feature animations, pues por ejemplo Cómo entrenar a tu dragón, Ultraman, Spirit, y he tenido la suerte también de trabajar en videojuegos, he hecho cinemáticas para videojuegos. Aquí, pues, en esta charla vamos a explorar un poco, os voy a explicar cada uno de estos tres perfiles desde mi propia trayectoria y también voy a hablar un poco de algunos casos de las películas en las que he trabajado, un poco para ilustrar cuáles son los retos que surgen en cada uno de estos perfiles en estas películas. Yo no sé si vosotros tenéis alguna idea cuando se habla de estos perfiles, rigging, CFX y grooming. Si alguien tiene así alguna idea de lo que es alguno de ellos. Sí. ¿No? ¿Ninguno? ¿Sí? Los huesos y los controles, exactamente. El rigging sería ponerle huesos y controles, así simplemente, a la geometría 3D. Se puede riggear cualquier cosa. ¿Y algunos sabéis lo que es pues, el grooming y, por ejemplo, el CFX? ¿O no? Bueno, pues CFX, lo mismo, a esa geometría que ya está animada, se le ponen dinámicas, sistemas de dinámicas que hacen simulaciones hiperrealistas, o bien de músculos, o bien de ropa, de plumas, de todo tipo de ropa, los complementos, etc. Y luego, pues groom sería crear el pelo para esa geometría. Para mí, estos tres perfiles realmente son etapas de un mismo departamento porque yo lo internalicé así. Yo cuando empecé en mi primer estudio se hacían las tres cosas. Primero se hacía el groom y el rig, después se le ponían las dinámicas y después se aplicaban las simulaciones a los planos. Entonces, más adelante, cuando entras en la industria, te vas a encontrar estudios en los que realmente un departamento es solo rigging, otro departamento es solo CFX. Alguna vez hay combinaciones. Por ejemplo, cuando he estado trabajando en Lucasfilm, el departamento de rigging es CFX, también es rigging y CFX. Entonces, depende del estudio. A veces están más especializados y es solo un departamento o a veces son los dos. También, quiero hablar un poquito así de mi carrera. Yo empecé en Dumbo y El Rey León como CFX Artist, pero me gusta hablar de esto porque quiero hablar de la movilidad interdepartamental. A mí siempre me ha gustado hacer groom también. Y cuando yo empecé, siempre tienes reuniones con producción y con talent y les dices, yo siempre abogo por decir esto y tener muy buena comunicación, aunque se sea tímido o lo que sea, está muy bien decir, tengo este set de habilidades y tengo estas inquietudes y estas aspiraciones. Entonces, después de las producciones de Dumbo y El Rey León, a mí me dijeron, oye, pues como nos dijiste que tenías este set de habilidades, queremos, si sigues interesada en groom, hay una posibilidad. El proceso habitual es que pues hagan un review de tu reel, te hagan unas pruebas, después hay un training, si vas superando las etapas, pues te puedes incorporar al proyecto. Y así es como yo, por ejemplo, trabajé en Doctor Dolittle, en los grooms hiperrealistas. Entonces, está muy bien hablar y tener muy buena comunicación. Aunque en esta industria siempre estamos detrás de las cámaras, está bien siempre pues decir todo tu set de herramientas que tienes en el bolsillo y sobre todo si tú tienes inquietudes profesionales. Y bueno, así como en el mismo tema, a mí siempre me ha gustado la animación. Yo he hecho muchas películas hiperrealistas, pero tuve en ese momento también estaba la oportunidad de trabajar en la peli de Cómo entrenar a tu dragón, How to Train Your Dragon Homecoming, de DreamWorks.
y yo lo aproveché también. Y bueno, pues tuve la oportunidad también de trabajar en commercials para Trolls 2 y Abominable, y luego en Spirit Untamed trabajé a full time como groom artist. En algunas ocasiones he estado trabajando como CFX artist, en algunas otras he hecho rigs, depende. Y muchas veces también, dependiendo del tamaño del estudio, del tamaño del equipo, del momento de la producción en la que estés, te va a tocar trabajar en 2 proyectos a la vez. Por ejemplo, puedes estar trabajando en los anuncios de Trolls 2 y luego también estar trabajando en la película de Spirit. Y tienes un poco que dividir tu tiempo. Si además pues eres lead y tienes personas a tu cargo, pues son cosas que pasan, pero a veces se puede trabajar en 3 proyectos a la vez. Es totalmente real. Bueno, y yo después de esto estuve trabajando en cinemáticas para videojuegos, que era un área en la que me apetecía participar bastante. Así que pues tuve la suerte de trabajar con las cinemáticas de League of Legends. Hice varios setups y después ya me uní a Lucasfilm hace más o menos pues unos 4 años y estuve trabajando en varias películas hiperrealistas. Hice varios rigs para A Quiet Place Day One y Rings of Power. Y también, bueno, Ava Voyage, que es un proyecto gigantesco, que de él os voy a hablar en esta charla. Pero bueno, también tuve la oportunidad cuando salió, porque yo siempre soy muy pesada y si me gusta algo lo digo, pues me encanta la animación, me encanta el anime, así que, y tengo este set de habilidades, he trabajado en estas películas, y cuando hicieron el pitch y tuvieron en consideración artistas que meter en el proyecto para Ultraman, pues ya sabían los que ya les gustaba, los que tenían un poco de experiencia, y bueno, a mí me seleccionaron para trabajar en CFX y ha sido uno de los mejores proyectos de mi carrera. Yo creo que realmente es mi proyecto favorito, Ultraman Rising, y también vamos a hablar un poco de él en esta charla. Y bueno, pues básicamente eso. Ahora os voy a poner así una reel en la que bueno, vamos a ver un poco, sobre todo es trabajo de CFX y son un poco como momentos de mis primeras películas en las que se muestran un poco estos 3 perfiles. A ver si empieza un poquito. Como podéis ver, el nivel de hiperrealismo es increíble y para hacer todo este trabajo del movimiento de los animales, de Pumba, de Timón, de Simba, todos ellos tienen detrás un trabajo de rigging, de CFX y de grooming, como podéis observar también el pelo de Pumba, todas estas escenas. Es un trabajo hiper detallado, todas las colisiones que tienen, las plumas, las dinámicas, cada uno de los pelos tiene dinámicas. Bueno, y también, pues, por ejemplo, en Dumbo era un poco diferente. Todas las orejas tenían dinámicas, pero las partes en las que los actores humanos tocaban a los elefantes también tenían que ir sobresimuladas, tenían su propio sistema. O sea, me ha parecido también interesante pues, enseñaros un vídeo en el que lo muestre. Y bueno, así un poco en contraste, mostrar un feature animation en el que CFX tiene que hacer lo mismo, todas estas, pero también tiene unos objetivos de consistencia del personaje, consistencia estilística, del shape language, de no perder la guía visual, la guía de estilo del personaje. Entonces, aparte de todos los challenges, necesitamos tener en cuenta la consistencia y el estilo unificado de la película, de cada show. Bueno. Pues ahora os voy a hablar un poquito de lo que sería cada uno de estos 3 perfiles más en detalle, ¿vale? Así que bueno, pues un poco yo creo que para que lo entendáis bien, porque como os estaba diciendo, son un poco perfiles más desconocidos. Cuando os he preguntado cómo han sonado unos cuantos grillos, no se sabe muy bien cuál es cada cosa, pero son perfiles muy bonitos y no son solo técnicos, porque mucha gente se cree que esto es la mayor parte de todos estos perfiles va a ser solo pues, fórmulas matemáticas, y no es así. Requieren mucho conocimiento del cuerpo humano, de anatomía, mucho ojo artístico. Entonces, me parece que merece la pena explicarlos un poco. Por ejemplo, en rigging, precisamente, pues rigging es ponerle esqueleto a la geometría.
ponerle bueno, una serie de... Nosotros lo hacemos en rigging con cadenas de joints interconectadas entre sí, que van a articular lo que es el modelo. Y el modelo puede ser cualquier cosa. Seguramente estáis visualizando ahora mismo un ser humano, pero se puede riguear hasta una nube. Si el proyecto lo necesita, puedes riguear exactamente cualquier cosa, una galaxia, lo que sea. Y bueno, el proceso de rigging es todo el procedimiento de crear. Primero creamos los joints, luego vamos a crear una serie de controles que van a tener una serie de constraints y unos deformadores con los que los animadores es lo que van a recibir ellos. Los animadores van a recibir los controles con los que van a poder hacer movimientos más detallados y le van a poder dar a la geometría pues, una especie de expresiones más sutiles, ¿no? Que si tuvieras que animar vértice a vértice. Gracias a esto, pues como veis, pues por ejemplo, como veis en la foto, lo que recibe el animador van a ser esos círculos, esas líneas. Esas líneas son los controles y son una guía que va a ser intuitiva. Realmente los joints, es más el esqueleto, no les vamos a dejar a los animadores que lo toquen porque es muy fácil romperlo y que haya explosiones. Así que le ponemos una armadura que son los controles y eso es lo que va a recibir el animador. Pero además, por su propio beneficio, nosotros lo hacemos visualmente intuitivo, que se entienda muy bien que si tú mueves los circulitos de la oreja, pues se va a mover la oreja. Si tú mueves esas líneas que están conectadas, como parece al codo, pues es un pole vector que va a mover la orientación de la rodilla y puedes tener pues, un nivel más de control. Entonces, realmente los rigs son diferentes según cada modelo, según las necesidades del proyecto, pero según, por ejemplo, tengas un león o, por ejemplo, tengas un robot o una araña, cada rig se va a hacer de una manera y va a tener unas necesidades. Y además, sobre todo, lo que más nos interesa, tú cuando haces un rig, lo que más te interesa es que pese poco, que cuando lo reciba el animador no haya lag, que pueda usar los controles sin que vaya lento y que pueda animar pues, con mucha comodidad. Básicamente, animación son como nuestros clientes. Nosotros necesitamos ver cuántas funcionalidades necesitan para darle vida a esa geometría. Y bueno, pues como os decía al principio, pues es una disciplina que es técnica, pero que también es creativa, porque los riggers tienen que tener conocimientos de modelado, tienen que saber de anatomía, pero además tiene un componente técnico bastante específico. Estos son conocimientos que no son... No te topas con ellos todos los días. Requieren un estudio, las cosas hay que hacerlas en un orden estricto y bueno, pues a veces también ayuda el saber programación. Entonces, bueno, pues es un perfil, la verdad, que bastante completo. Voy a poneros un link de cómo se hizo el Rey León, ¿vale? Lo tenemos aquí. Vale. Bueno, pues aquí podéis ver un poco el proceso de creación de Scar, uno de los personajes del Rey León. Vamos a ver, lo voy a hacer un poco más grande. Así. Como veis, si rebobinamos, ¿se ve? Ah, ¿no se ve? Vaya. Un segundito. Vamos enseguida, no os preocupéis. Vale. ¿Cómo lo...? Un segundito. Un aplauso para Luis Centurión, de Iliada Films. Vale. Sí. Ah, vale. Perfecto. Vale. Vale. Bueno. Vale, como podéis ver ahora en un momento, pues aquí tenemos los distintos pasos que se siguen. Realmente están todos. Está también Groom, no solo está el rig. Lo voy a pasar un poquito más despacio y lo voy a repetir, ¿vale?
pues tenemos, por ejemplo, la fase de rigging, en la que depende del nivel de detalle que quieras, pues hasta se pueden hacer piezas, no simplemente los controles, para que sea más fácil o para que tenga más control. Aquí en el personaje de Scar y de todos los leones, pues lleva un nivel de detalle bastante intricado. Sobre los huesos vemos que se crean cada uno de los músculos, se va creando. Y bueno, después también podéis ver que, no sé si, bueno, después van las capas de piel y después esto son los mapas de densidad. Los mapas de densidad van a controlar el groom. Entonces, cada paso lleva bastante trabajo. Tú puedes tardar en hacer un groom pues, de 3 a 7 días, pero si es un groom normal de una cabeza, si es un león, pues a lo mejor hasta 3 semanas. Y bueno, depende mucho del personaje, de la cantidad de pelo. Para los rigs igual, o sea, dependiendo del tipo de personaje o del tipo de la cantidad de huesos, la cantidad de funcionalidades que vaya a necesitar, va a tener pues unas necesidades u otras. Entonces, bueno, aquí en este reel pues vamos viendo la cantidad de detalle que necesitó el Rey León. Se puede apreciar pues realmente todas las expresiones que le añadieron, cómo los rigs de CFX consiguieron ponerle todas las arrugas a la piel gracias a esos sistemas de músculos. Todo esto, todas estas funcionalidades se consiguen con estos perfiles. Todas estas pruebas se hacen primero antes de pasarlas a los animadores para comprobar los rangos de movimientos. Por ejemplo, aquí en Groom también, pues cómo colisiona una vez con las dinámicas de la piel, de los distintos pliegues. Y bueno, como podéis ver, pues siempre está la parte proxy, que es con la parte con la que tú interactúas, y luego ya haces los renders, que te puedes tardar varias horas, pero está bien tener como tus modelos proxy para ir haciendo las pruebas y para ir visualizando. Como veis, los rigs tienen unos controles detalladísimos. Tenemos hasta control en todas las partes de la cola, de las orejas, de la cara, porque en esta película, como era live action, no podían usar expresiones tan cartoon como en la película original, así que tuvieron que darle un nivel de detalle muy muy grande para que las microexpresiones y los gestos transmitieran la misma emoción, la emoción que necesitaba cada escena. Y bueno, pues eso, el rig facial de estos personajes es increíble, la verdad. Vale, bueno, pues siguiendo con la presentación. Ahora os voy a explicar un poquito lo que sería el groom. Pues groom, como os he dicho antes, consiste en a la geometría le vamos a poner el pelo, el fur, las plumas, las fibras de la ropa también, el vello facial, y luego se estiliza con una serie de guías. Las guías se van a esculpir y bueno, el orden, el proceso realmente es que primero se van a crear las guías, se usan distintos programas, por ejemplo, se usa el software Yeti o se usa XGen, y recientemente se usa mucho Houdini. Houdini es muy muy potente y recientemente cada vez se usa en más estudios, porque además te permite hacer el CFX, también te permite hacer el rigging, entonces tiene todo integrado. Y es tan potente que cada vez se está incorporando cada vez más estudios están utilizando Houdini para la mayoría. Yo he utilizado los tres, pero bueno, me encanta Houdini, por así decirlo. Primero creamos las guías y después habría que esculpirlas, ¿vale? Se esculpen, se posan, se van siguiendo el shape language del concept art o la película, las referencias. Las referencias que se suelen hacer son referencias de 360 grados, en las que si tienes que hacer, por ejemplo, el doble digital de un personaje, pues trabajas con todo ese volumen. Y es bastante diferente trabajar en VFX que trabajar en un feature animation. Por eso mismo, sobre todo por las referencias con las que vas a trabajar para crear el groom. Después de eso,
hay varios pasos. Se meten una serie de nodos en los que, bueno, pues controlas la densidad. También se pueden utilizar mapas, como os he enseñado en el Rey León, que puedes controlar pintas en esa zona en negro donde va a ir, pues el pelo, los clamps están más juntos, entonces parece como que está el pelo mojado o está más sudada esa parte, o por ejemplo tiene el bigote, pues se va a enroscar más. Tú puedes controlar todo realmente con esos mapas y también con esos nodos. Y después, bueno, pues después se trabajarían los materiales. Los materiales no solo es el color, también sería la textura, si es un pelo como más suave o más finito, o también la especularidad. Y eso le da la última capa de realismo que necesite pues ese groom. O si la película es estilizada, pues el look estilizado que necesite. Y bueno, pues obviamente yo creo que groom es mucho más obvio que es una disciplina creativa, porque los groomers necesitan ser sus propios directores de arte prácticamente. Obviamente tienen que trabajar con referencias y se trabaja por debajo del director de arte. Pero bueno, tú tienes que tener un ojo artístico y crítico para ir viendo cómo va tu propio groom, para ir viéndolo, sobre todo si trabajas en 2D, porque estamos pasando, por ejemplo, en Lucky, en Spirit, los concepts eran en 2D y tú los tienes que trasladar. No sabemos qué ha pasado, pero bueno. ¿Vale? Bueno, pues tú trabajas el groom va a estar en 3D, pero tienes que trasladar los concepts de 2D a 3D. Y bueno, pues básicamente todo requiere mucho estudio sobre todo de cómo es el pelo de los animales, de cómo nace, de la anatomía también. Y bueno, pues Character Effects. El Character Effects yo creo que ya es como... yo creo que ya os ha quedado un poquito claro que es una disciplina que le va a poner dinámicas a esa geometría. La geometría tiene que estar ya animada, pero básicamente lo que hace es a cualquier personaje, a cualquier criatura, le va a poner pues, una serie de sistemas que van a ser capaces de hacer simulaciones de pues, el pelo, las plumas, la ropa, los músculos, para que sean físicamente realistas. Y englobaría el proceso de que una vez tú tienes esa geometría que ya está animada, nosotros a esa geometría construimos sobre ella estos sistemas. Estos sistemas tienen unos nodos que, por ejemplo, en Maya es en Cloth, o por ejemplo, si es Cloth, o en Houdini sería Vellum, que van a ser los que hagan que podamos hacer estas simulaciones complejas, de manera que, pues por ejemplo, si es un vestido, pues que reaccione al entorno, que reaccione a los movimientos del personaje y que también reaccione pues, a las propias colisiones entre distintos personajes o entre el personaje y el entorno. Los complementos, en vez de ser Cloth Sim, se utilizan Rigid Body Dynamics y es un poco de otra manera, pero realmente todo usa los mismos fundamentos. Aparte de las simulaciones de ropa y las simulaciones de pelo y las simulaciones de complementos con pues Rigid Bodies, también se construyen estos sistemas musculares en los que nosotros reconstruimos la estructura interna. Tenemos el esqueleto y desde el esqueleto, músculo a músculo, con una precisión milimétrica, vamos creando pues, todos los músculos del cuerpo, de manera que están todos interconectados, intentamos que tengan la misma masa, que tengan una masa realista, y es lo que le va a dar a las dinámicas corporales este otro nivel de realismo. Es un poco complejo, o sea, no os voy a mentir, porque, pues, por ejemplo, estos solvers, Vellum, pues es básicamente es lo que le dice a una camiseta, pues tú, una geometría de una camiseta le dice, bueno, tú eres una camiseta que estás hecha de algodón. Tienes este peso y te afectan este tipo de fuerzas, como por ejemplo la gravedad, o te afecta este viento. O, por ejemplo, también te doblas de esta manera. Nosotros, como artistas de CFX, tenemos que
tener pues, un conocimiento sobre todas estas cosas y nunca dejas de estudiar. Siempre tienes que ponerte a pensar, dependiendo de lo que estés haciendo y del rig que te haya tocado, pero pues si tienes que estudiar dinosaurios, te pones a estudiar cómo se movían los dinosaurios, pero no existen en esta época. Así que se hacen estimaciones, haces comparaciones con este reptil o este pájaro y empiezas a ver cómo podría ser la estructura. Aunque realmente no exista un Brachiosaurus en esta época, tenemos que estudiar y estimar cómo podría ser su movimiento. Y bueno, pues también lleva mucho estudio. Por eso digo que realmente CFX también es bastante creativo y aparte de que es muy técnico. Obviamente es muy técnico, todos estos solvers tienen parámetros matemáticos realistas y físicas, entonces, bueno, no voy a esconder esa parte, pero bueno, es muy interesante y es muy gratificante realmente conseguir estas simulaciones y conseguir crear. O sea, tú básicamente estás recreando estas criaturas desde cero, desde los huesos hasta los músculos, las capas de fascia y luego las capas de piel que, pues que se puedan deslizar unas con otras y crear las distintas arrugas de movimiento. Así que no sé, yo realmente a mí me gusta mucho y me gustan realmente las tres. Yo en mi carrera suelo ir pasando de un proyecto a otro en el que primero, pues cuando llevo mucho tiempo haciendo Character Effects, también luego hago rigging o luego hago grooming. Pero para mí son tres fases de un mismo departamento y de un mismo todo. Os voy a poner aquí pues, un vídeo de cuando yo trabajé en Axis, que estuve haciendo Sentinels of Light y hice varios setups para estas cinemáticas. Por ejemplo, hice a Sena, que tenía pues, toda la capa, el pelo, por ejemplo, y bueno, distintos complementos. Y también hay un dragón, que es Shyvana, uno de los personajes, spoiler, que se convierte en un dragón, pero esto es de hace 3 años o 4 años ya, o más, así que supongo que tampoco es tan spoiler. Y bueno, pues distintos personajes. También trabajé en Viego, en Gwen, todos ellos realmente, o sea, los mayores retos aquí en estas cinemáticas, que las vamos a ver en un segundín, pues fueron que cuando tú estás trabajando en un feature animation o en una película de VFX, el turnaround es mucho más lento. Tienes un año para entregar o más. Por ejemplo, en Ultraman Rising yo estuve trabajando 1 año y medio. Tenías 1 año y medio para terminar todas tus cosas con mucha más calma. Hay reuniones semanales, bueno, hay dailies, pero luego pues hay reuniones como de objetivos por semana. Cuando tienes un commercial, cuando tienes unas cinemáticas, realmente no. Realmente tienes que acabar en 2 meses y solo tienes 2 meses. Aquí eran 3 meses, lo que pasa es que iban añadiendo cosas, entonces, bueno, pues yo creo que bastantes setups y bastantes planos los tuvimos simplemente 2 meses. ¿Y eso qué significa? Que los setups no pueden ser como los del Rey León, por ejemplo, que tienen que pesar mucho menos. Lo bueno es que está estilizado, no requiere tanto hiperrealismo, no requiere todos los músculos. Por ejemplo, aquí en el pelo de Sena, por ejemplo, y yo realmente no usé Hair Dynamics, no le puse dinámicas a cada pelo porque no era necesario. Bueno, aquí pues porque ya tiene dreadlocks, pero en los otros personajes tampoco. Yo hice dinámicas como por chunk, por clamp, le puse un cloth. Realmente no es un cloth porque es pelo, pero le pones los parámetros necesarios y en vez de simular cada pelo, pues está simulando una parte entera y ahorra bastante. Pesa mucho menos y luego las simulaciones son mucho más rápidas. Entonces, ganas tiempo en todo, ganas tiempo iterando, cuando tienes que enseñar versiones, a ver si les gusta a los directores, pues puedes terminar mucho más rápido. Y bueno, todos contentos realmente. Así que, bueno, os voy a poner aquí, a ver si se carga o realmente... no sé si hay que hacer lo mismo que antes. A ver. Disculpa. El vídeo es este de aquí. ¿Vale? Gracias, perdón, que tengo como 4 vídeos o 5. Así que la charla es esta. Ese es el ratón.
La charla es esta, ¿vale? ¿Pero a qué? ¿A la charla? Tengo que ir a... Espera. Ah, vale, ya estaría. Vale, bueno. Vale. Vale, bueno, pues aquí veis Viego es uno de mis personajes, también tiene varios complementos. Todos ellos, pues los complementos suelen llevar Rigid Body Dynamics. Como podéis comprobar, es bastante distinto al Rey León. También nivel de detalle, nivel de estilización, hay objetivos distintos. El objetivo es mantener la guía visual del estilo de Riot, del estilo de League of Legends y la consistencia de los personajes. Bueno, parece que se ha quedado ahí pilladito, pero bueno. Bueno, por ejemplo, el traje de Gwen, que llevaba muchos complementos, también en la medida de lo posible se simplifica, pero si no se puede simplificar, pues tienes que hacer obviamente todas las piezas. Cuando puedes, usas proxy Geo la mayor parte de las veces y luego añades simplemente el detalle final, haces bake del high poly. Bueno, ahí se ve muy bien las dinámicas del pelo, que pues es que muchas veces no es necesario añadirle dinámicas a cada pelo, depende de la producción. Aquí realmente quedaba bien con estos personajes y con el estilo del show, y si además los setups son más eficientes y más rápidos, pues has hecho doble trabajo y fenomenal. Yo no hice el setup de la chica fantasma, pero fue muy complicado. Recuerdo que dio bastante, dio bastante trabajo porque además tenía que parecer que estaba debajo del agua y las físicas de ese personaje costaron. Ese era uno de los que yo no hice, pero quedó fenomenal. Llevó trabajo, pero quedó muy, muy bien. Vale. Bueno, pues volviendo un poco a la charla, nos hemos quedado en qué es el Character Effects. Vale. Y ahora os voy a explicar un poco que a lo mejor a algunos os suena y si no os suena, pues ya os lo explico yo. Si tenéis dudas también podéis levantar la mano y si queréis me podéis interrumpir. Pero bueno, un estudio de animación está estructurado en departamentos. Como os he dicho, a veces hay departamentos que tienen dos disciplinas juntas, como en algunos, Rigging y CFX, pero lo normal muchas veces es que cada uno sea su propio departamento. Estas tres disciplinas de las que estamos hablando hoy, Rigging, CFX y Groom, se estructuran en un estudio de animación de la siguiente manera. Primero tenemos modelado, que cuando modelado termina es cuando empezaría el trabajo de Rigging y de Groom, ¿vale? Una vez que está modelado terminado. Entonces, Rig y Groom pues, le ponen el esqueleto y crean todas las guías del pelo y después es cuando entra animación. Animación lo recibe, hace todos los movimientos, los planos que necesite y es en ese momento cuando CFX hace las simulaciones. Crea todas las simulaciones de los planos, de los personajes que sean necesarios y bueno, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el departamento anterior, ¿vale? Por ejemplo, CFX tiene que tener también muy en cuenta animación. Tiene que tener muy en cuenta pues, cómo van a ser las deformaciones, no podemos recibir cosas que estén rotas. Muchas veces vamos a usar pre-roll sobre las animaciones para que no simulemos sobre geometría que colisione entre sí. Y bueno, aparte de dónde cae
cada uno de estos perfiles en un estudio de animación, también es muy diferente si trabajas en VFX o si trabajas en un commercial o en un feature animation entero, pero de animación. En rig, en grooming y en CFX, si trabajas si trabajas en animación, van a tener unas necesidades que son bastante distintas a las de VFX. Siempre van a querer intentar que se parezca lo más posible al medio tradicional o que tenga expresividad la expresividad que se consigue pues, en el 2D o exageraciones. Eso es un reto para CFX, por ejemplo, que utiliza todos estos solvers matemáticos con físicas realistas. Pero bueno, pues es lo que pasa en animación. En animación siempre van a querer que aunque sea 3D, parezca lo más dibujado posible o parezca lo más estilizado y que los personajes cumplan con ese lenguaje de formas y esa guía visual que han desarrollado antes. Y en VFX, en El Rey León, en A Quiet Place, en Andor, por ejemplo, pues no es así. Ellos lo que quieren es que haga pues, todos los rigs, el groom y el VFX, que tengan el mayor realismo posible, que sobre todo que haya autenticidad, que cuando muevas un músculo, la forma en la que el músculo se contraiga, la propia masa del músculo se sienta real, que tú te creas que estás viendo a un dinosaurio andar por la manera en la que cuando da un paso se mueve el gemelo y vibra de una manera natural, la manera en la que la piel se desliza y crea ciertas arrugas. Todo eso tiene que estar ahí, todos esos detalles. Y bueno, es en ese punto cuando empieza CFX, Character Effects, que añade pues todos estos sistemas de músculos y de, músculos, fascia y luego la piel para darle este nivel extra de realismo a las dinámicas corporales. Y bueno, también plumas, tela, en algunas ocasiones hasta hojas también se puede hacer con CFX. Y ahora os voy a hablar de algunos casos concretos de mi carrera, empezando por Ultraman, que como ya os he dicho es mi proyecto favorito de todos los que he trabajado. Y realmente fue un proyecto muy, muy ambicioso. Creo que éramos unos 600 artistas y estuvimos trabajando en 3 estudios globales. El hub era Londres, pero también trabajamos con Vancouver y Singapur. Y eso en sí pues es un reto en sí, porque hay varios artistas trabajando en diferentes assets, en diferentes escenas a lo largo del mundo, no solo distancia física, sino también distancia horaria. ¿Cómo vas a conseguir que la película tenga un look coherente, cohesivo y que todos los assets pues, estén unificados? Pues es un reto y realmente la comunicación es súper importante. La comunicación en Ultraman fue genial, había muchísimas reuniones, pero además ahí hay una documentación muy extensa. Entonces había como unos guidelines en los que por asset y también por toolset te decían pues, lo que hacía cada uno de ellos. Y aparte se crean, esto es una práctica muy común que no solo en este show, es en todos. Por cada show se crean unas bibliotecas de assets. Estas bibliotecas te permiten tener pues, una base común a la persona que le toca desarrollar, pues lo desarrolla. Y bueno, tienes una base común por show, en la que luego, pues, si una persona tiene que usar un asset en Singapur y otra persona tiene que usar ese mismo asset en Vancouver, por ejemplo, todos van a partir de una base estable y uniforme. Y eso ayuda bastante a que el look tenga esa cohesión. Las bibliotecas de assets son muy importantes, pero también que haya guías estilísticas y que se comparta pues, esa documentación de lo que se espera de cada asset. Por ejemplo, lo que se espera del bebé. Nosotros al principio le llamábamos Baby, luego su nombre es Emmy, pero bueno, pues Baby, pues por ejemplo, tenía que tener un cierto look. Siempre tiene que ser como muy redondito, muy, muy no agresivo. Y entonces, pues tú cuando creas el personaje, cuando creas todas estas dinámicas, tienes que tener en cuenta que ese es el resultado que se tiene que obtener. Y había unas guías a las que siempre se puede acceder. Además, pues eso, como os decía, la comunicación fue excelente y
teníamos muchas reuniones, aparte cross-departamentales. También venía animación a las reuniones y animación se aseguraba pues que ciertas funcionalidades estaban, que iba a funcionar esto, si con este setup va a funcionar estas cosas en nuestras animaciones. Entonces, bueno, pues realmente está muy bien que haya reuniones también cross-departamentales. Y los directores tenían una visión súper clara de todo el show, que eso también ayuda mucho. Bueno, entonces, básicamente en CFX, que fue mi trabajo en este show, yo estuve en Londres, básicamente, yo estuve 1 año y medio trabajando en todo bueno, en todos los planos de este show y sobre todo los personajes, los personajes del equipo de béisbol. Pues para ello, realmente el mayor challenge es que como os estoy diciendo, las dinámicas son realistas, pero tenían muchísima dirección de arte, pero muchísima, porque el equipo pues tenía muy claro que quería que el show tuviera un look painterly y que se asemejara mucho al manga y al anime tradicional. Tenían esa necesidad. También se compartieron muchos guides de estilo de lo que se quería con el show, y entonces tú como artista también lo puedes ver y dices, vale, quieren llegar a esto. Entonces vamos a integrar estas cosas en los setas, vamos a intentar que los planos se comporten de esta manera. Y bueno, pues en CFX estaba como a medio camino entre la estilización y el realismo. Y realmente, en Lucasfilm llevan décadas haciendo VFX y han hecho mucho menos feature animation. De hecho, yo creo que desde Rango, si no me equivoco, este es su primer feature animation, si no me equivoco. Y entonces, bueno, pues tienen muchísima más experiencia en VFX. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros empezamos, realmente yo creo que el enfoque fue empezar desde el realismo y luego lo fuimos ajustando a la estilización. ¿Qué va a significar todo esto? Que tú vas a tener pues muchos puntos en los que vas a necesitar que haya detalle, pues por ejemplo, ciertas arrugas de la cara, bueno, nosotros sobre todo con los músculos, ¿no? Ciertos músculos que queremos que se marquen o las membranas, y hay otros puntos en los que queremos que no haya ninguno o que solo estén insinuados. Entonces, bueno, pues todos esos músculos, todas esas membranas, todos esos pliegues de la ropa tienen dirección de arte. Y eso es complejo, porque como se estaba explicando antes, los nodos de Vellum son solvers, tienen parámetros matemáticos y son físicamente realistas. Entonces tienes que dirigir artísticamente esas dinámicas realistas, que se puede hacer, pero bueno, es un nivel de complejidad. Entonces, bueno, pues sí, como veis ahí, pues sí que se puede ajustar el solver por plano, por las notas que te den, pero yo realmente, después de haber trabajado en varias películas de animación, creo que, no sé si alguna vez os encontráis o si os interesa el CFX, que sepáis que lo mejor es partir de una simulación base lo más limpia posible, lo más estable posible, y luego, post-sim, se le añade esa capa de deformación, se le añade esa capa de pues, la estilización que necesite. O la membrana, por ejemplo, las membranas de Baby, como podéis ver, pues son muy triangulares y son muy picudas. Y lo que tiene eso es que el lenguaje visual es como más agresivo, pero Baby es un personaje pues muy adorable, muy nada agresivo y que nos tiene que despertar sentimientos como maternales o paternales, que quieras cuidarla. El caso es ese, que las membranas tenían una dirección de arte brutal. O sea, casi siempre recibíamos notas de que se curven más, que sean más blanditas, que no sean tan picudas y que no sean tan como agresivas. Entonces, tenían mucha dirección de arte. Al igual que los pliegues. O sea, yo, por ejemplo, tuve muchísimos porque estuve haciendo muchos jugadores de béisbol y era muy frecuente recibir notas del estilo de en esta camisa, pues, o en este jersey, la parte central tiene que ir lisa por la silueta, pero nos encantan los pliegues inferiores, así que solo mantener los pliegues inferiores y mantener también el peso, la consistencia del jersey. Entonces, bueno, pues es un reto, se pueden poner pins y obviamente, pues como os decía, se puede resolver directamente con el solver, pero también
Y a veces es muy buena idea hacer primero una simulación base limpia y estable y después le añades pues tu deformación, la deformación que sea. Y a veces tienes que hacer las dos cosas. Entonces, bueno, a ver si me sale, que os quería enseñar, a ver si, no sé si ha salido. A ver. Bueno, mientras tanto... Escape. Sí, voy un momentito, a ver. Escape. Segundo. Vale. Ay. Pues, a ver, aquí podemos ver un poco de Ultraman. Aquí veis, bueno, varios de las simulaciones con los trajes y los pliegues. Muchas veces, pues eso, es importante para mantener el lenguaje de formas y el lenguaje de, bueno, lo que quiere expresar cada plano. Entonces, bueno, pues todo eso lleva a dirección de arte, aunque sean dinámicas, aunque sean setups realistas, muchas cosas las hemos tenido que exagerar. Y luego pues está los kaijus gigantes que llevan sus músculos por dentro, que tienen cada uno su sistema de músculo, de fascia y luego las capas de piel y las membranas. Realmente las membranas eran bastante... había que pelear un poco con ellas, pero bueno... esta es mi escena favorita de la peli, que es cuando nace el bebé Kaiju. Y se puso muchísimo cariño en todas sus expresiones, en conseguir pues no sé, generar esa sensación de maternal o paternal de querer cuidar a este bebé. Sí, os recomiendo la película. Y bueno, yo creo que se crearon como más de 1600 assets. Obviamente en las películas de animación todo está creado, no se usan imágenes reales para los fondos. Y todo lleva pues un trabajo bastante grande luego también de texturizado y de personalizar cada uno de estos assets. Ah, bueno, y luego también el personaje de Baby evoluciona, tenía su evolución con las alas también. Vale, bueno, pues ya estaría. A ver. Vale, y bueno, pues os voy a hablar también un poco de Ava Voyage. Es de la diapositiva actual. Bueno, el proyecto de Ava Voyage es un concierto con avatars virtuales. Estos avatars virtuales los recreamos nosotros. Yo estuve trabajando 6 meses en 2 canciones de Frida, justo esta del medio de rojo, y ese es el traje de Phoenix, que tiene un montón de plumas cuando levanta el brazo. Cada una de ellas colisiona y tiene, bueno, pues tiene mucha miga ese setup. Pero bueno, pues es una producción muy, muy ambiciosa, no solo técnicamente, sino también a nivel de hiperrealismo, porque esas ilusiones, esos hologramas se tenían que sentir reales. Yo doy fe, cuando yo fui al estudio, se construyó el Ava Arena, que es un concierto en el que pusieron cientos de pantallas de LEDs bueno, pues en los ángulos necesarios para que se cumpla la ilusión de los hologramas. Parecen totalmente reales. Hay una banda de músicos y luego están los 4 ABAs y no se distingue cuáles son los músicos bueno, obviamente lo sabes, pero no se distingue. Yo al principio pensé, ¿quién es el equipo que ha creado digitalmente a esos músicos? Porque yo creía que también eran personajes digitales y no, resulta que eran humanos. En el descanso, cuando se apagaron las luces, ellos seguían ahí y bueno, eran de carne y hueso. Así que
para que veáis el nivel de realismo que hay. Como estaba diciendo en Ultraman, uno de los mayores retos en esta producción es obviamente pues, el pipeline y la documentación. El pipeline de toda esta producción fue muy, muy específico. Pues toda la técnica y todos los setups, la forma en la que hicimos los personajes, llevaba pues, una serie de requerimientos técnicos que no se habían usado antes y que pues, cada persona que se incorporaba al equipo tenía que aprender. Así que pues, existían una documentación súper completa. No solo normalmente tenemos pues, nuestra propia wiki allí desde de épocas inmemoriales, se va acumulando película a película y todas las películas tienen su propio wiki, pero bueno, pues en esta era aún más extensivo y además había vídeos en los que te explicaban pues, cierta parte del pipeline. Entonces, bueno, pues ayudó muchísimo ayudó que hubiera este nivel pues, de documentación. Y luego, pues, a nivel pues, también de requerimientos de hiperrealismo, en este caso, por ejemplo, en comparación con Sentinels of Light, aquí cada pelo tenía dinámicas. Cada uno de los pelos iba simulados, los cientos de miles de pelos que podía tener Frida, y todos se tenían que mover con cada gesto, con cada vez que uno de ellos colisionaba y tocaba al otro, y entre ellos también pues, iba a haber pues, colisiones. Entonces, bueno, pues toda la ropa también. Aparte que la ropa primero se creó en físico, como podéis ver ahí, los modelos de la ropa primero se crearon en la realidad y luego nosotros los recreamos digitalmente con cada una de las joyas, cada una de las plumas, cada uno de los detalles y de los millones de geometrías que iban a tener que colisionar después. Y bueno, pues eso también es un reto importante. Nosotros en el departamento de Rigging FX se crearon pues, assets, HDAs y tools para resolver cada uno de los trajes y cada uno de los peinados. Y realmente pues, te solía tocar un personaje. A mí me tocó Frida en las canciones en las que llevaba el traje de Phoenix, que es ese rojo con las plumas ahí. Entonces, bueno, pues tú te especializabas como en tu personaje y en el costume. Y yo en este show aprendí que la documentación es muy importante. Así que aparte de que haya documentación para el show, yo recomiendo siempre a vosotros mismos, si entráis en producciones, tener vuestro propio diario de cosas con las que os habéis ido encontrando, porque luego es muy fácil tocar muchas secuencias, tener muchos assets y vas a tener que recordar cosas. O vas a querer pensar, vale, ¿cómo me ha ayudado esta herramienta en este setup? Y está muy bien tener tu propia Biblia, tener tu propio diario. A mí, desde este proyecto, es desde el que yo llevo pues, mi propio diario de planos que he hecho, de herramientas y de soluciones. Y ayuda muchísimo. Y luego, pues en este proyecto también, pues el mayor problema eran las colisiones. Obviamente, al ser tan hiperrealista y al estar hecho todo al mínimo detalle, pues había muchos problemas de colisiones, pero no podíamos reducir tanto y reducir los proxies para que no tuvieran detalle, porque este show pues, es hiperrealista, así que necesitábamos el detalle. Y las herramientas eran muy complejas. Las herramientas para resolver todas las colisiones tenían muchas capas, muchos niveles, pero bueno, pues todo funcionó bien. Pero bueno, ese realmente era pues, uno de los retos de este show, que las cosas fluyeran. Realmente la dirección de arte no era estilizada y sí que pues, aceptaban las físicas que fueran realistas y realmente ahí no hubo problema. Pero cuando había colisiones, obviamente las colisiones y las explosiones hay que controlarlas. Y bueno, pues aquí teníamos además que hacerlo pues, con unos modelos que no podíamos reducir tanto el detalle realmente. Y os voy a enseñar, vamos a salir, ¿vale? A ver si os puedo enseñar el vídeo de Ava. Bueno, pues en este vídeo se ve así, es muy breve, es un minutillo en el que se va viendo un poco el backstage de Ava. Y vemos cómo se recreó el Groom, se les recreó a ellos, como eran 40 años antes.
Y aparte, pues se ponían estos trajes de mock-ups en los que ellos bailaban toda la coreografía. Creo que estuvieron como 8 horas haciendo los bailes ellos. Luego nosotros, pues todos estos gestos, su personalidad que quedaba capturada también pues por todos los mock-ups los incorporábamos. Bueno, y como veis, pues todos los vestidos estaban recreados también. Llevó mucho trabajo, pero bueno, fue un proyecto muy interesante y se aprendieron muchas cosas. El trabajo que tenía detrás también de modelado, como veis, pues para capturar su personalidad también. Aunque los fuéramos a rejuvenecer, pues necesitaban tener pues todas esas capturas de cómo hacen ellos cierta sonrisa, cómo se mueven y bueno, pues también pues para hacer las coreografías y los bailes. Y luego pues el equipo de CFX y rigging le pusimos todas esas dinámicas al pelo, a la ropa, para que bueno, pues reaccionaran al entorno, a ellos mismos, al viento que hay en algunas de las canciones, también tiene viento. Y bueno, pues perdón, vamos a volver aquí. Vale, y bueno, me gustaría también hablar un poquito de grooming, ¿vale? A ver, pues como os decía al principio, yo trabajé en Spirit and Tame, en grooming, y los retos de trabajar, por ejemplo, a diferencia de pues para pues una película como Doctor Dolittle que tiene grooms, o por ejemplo en El Rey León, que tienen grooms hiperrealistas y partes de esos 360 grados que le hacen a los personajes y tú puedes ver el volumen, aquí partes de dibujos. Entonces tienes que crear el groom en base a esos dibujos, en base a pues toda la referencia 2D, la referencia estilística de la guía de arte, pero tú realmente tienes que estimar cómo puede quedar y tienes que tener bastante ojo crítico para eso. Y bueno, pues eso fue uno de los challenges. Luego yo diría que, bueno, obviamente primero hay que partir de un proxy geo en el que nosotros mismos vamos creando la geometría en las partes más interesantes. Por ejemplo, primero por mechón y luego pues por las partes que van a definir la personalidad o el flow del personaje. Si es un caballo, pues por ejemplo el mane o depende, o por ejemplo si tiene también un lazo, cómo se va a integrar con el lazo con el flequillo, etc. Entonces, bueno, pues una vez que ya tienes ese proxy geo, ahí aplicas las guías después. O sea, primero haces el proxy geo y luego aplicas las guías. Y después es cuando meteríamos pues, los mapas que os he enseñado en El Rey León. Esos mapas pueden controlar muchas cosas, no solo la densidad, también pueden controlar el largo incluso. O sea, a veces pues, no necesitas tantas guías. Con los mapas puedes controlar muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, para el flow está bien las guías y a veces, pues por ejemplo, el cuerpo de Spirit sí que llevaba guías, todo el cuerpo llevaba guías, pero aparte llevaba pues muchos mapas de densidad. Esos mapas pues también pues controlan si hay cierta parte en la que queremos que sea más áspero, también van a controlar la textura, por ejemplo. Y bueno, mi mayor consejo en grooming es intentar que sea procedural cuando sea posible, procedural en el sentido de estos mapas y estos nodos que van a controlar pues, parámetros como pues, el largo, el ancho de los clamps o bueno, la textura también, y pueden ser reutilizados por varios personajes, por ejemplo, varios caballos, y luego los vas ajustando cada uno vas ajustando cada uno las guías y ya pues te cambia un poco la personalidad del personaje, o pues si luego tienes en vez de esta chica pues tienes a Lucky o tienes a una de las otras amigas, pues puedes ir cambiando las guías, pero parten de una base común que luego tú también la puedes editar. Y realmente pues después también, si a ti te dan notas, está bien que puedas responder a las notas cambiando parámetros en vez de tener que cambiar manualmente todo. Que bueno, que muchas veces tienes que hacer las dos cosas, pero que la proceduralidad cuando se pueda ayuda bastante. Y bueno, pues si tenéis alguna duda o algo, no sé, es que creo que ya es la hora. Sí, bueno. Pero bueno, aquí también tenía así un poco de Spirit para ver, pero bueno, si se ha acabado ya el tiempo, pues... No, si quieres
hacerlo así un poquito rápido, podemos Sí, vale, unos bueno, pues minutillos más. así para ver un poco el... Vale, a ver. Spirit, bueno, pues Spirit, por ejemplo, para que veáis, bueno, el trabajo de Groom y CFX también, que lleva estilizado pues todos esos grooms. Muy divertido trabajar en una película de animación. También es un reto tener que hacer toda esa estilización y todas las deformaciones y exageraciones, pero luego es muy divertido. Y nada, bueno, a nosotros, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el groom, los primeros días, por las mañanas íbamos a un rancho a ver a los caballos y a grabarles y a ver cómo iba cada pelo, cómo tenía que ir. O sea, duró 3 días nada más, yo creo, pero bueno, recuerdo muy agradable. Entonces, bueno, pues es muy divertido. Vale. Bueno. Vale, pues si tenéis así alguna pregunta sobre estos perfiles o sobre pues, la industria en general. ¿Alguna preguntita? Bien. Te llevan el micrófono por allí, por tu derecha. Gracias. Bueno, de hecho tengo dos. He visto mucho que en la industria del cine a veces se usa un poco como para facilitar el proceso de efectos especiales, un poco de efectos prácticos. ¿Es eso qué tanto ayuda a la hora de pues, trabajar en eso? Más quitando el hecho de que pues, pongamos que los actores tienen algo que están viendo. Sí, pues literalmente en Dumbo, creo que salió en mi reel, por ejemplo, los actores tenían estas pelotas o pues, no sé, tenían como ciertos punteros verdes, por ejemplo, a lo que tenían que tocar o a lo que le tenían que pegar latigazos. Eso nos ayuda a nosotros a ponerles targets y en base a eso pues vamos viendo dónde tenemos que construir la geometría. Luego nosotros construiríamos pues la cabeza del elefante en ese punto o el trasero del elefante en varias ocasiones o pues por ejemplo la parte de las orejas. Eso se hace así y ayuda el que los actores tengan esa parte porque tú en base a eso creas tu geometría de colisión. Vale. Entonces, Y la segunda, a ver, tengo entendido que los directores, digamos que hay algunos que están más involucrados en el proceso de efectos especiales, unos más que otros. Bueno, en Ultraman súper involucrados y además hablaban con los artistas, era un gustazo. Luego pues además, no sé, como que parecía como una familia allí, o sea que muy muy bien. No sé, otros cómo serán, a lo mejor, pero yo la experiencia que tuve es súper cercana, muy agradable. Y luego el equipo, pues realmente la gente se quedó con ganas de más. Todos querían trabajar en otra película así. Entonces, bueno, pues es muy agradable que cuando vayas al trabajo, pues que parezca que es así casi como una familia, ¿no? Que además que todo el mundo se involucra y escuchan las opiniones y parece como que tú has puesto tu trozo, ¿no? Realmente parece que tú has puesto tu trozo en esa película y que pues que eres una parte muy importante. Y yo estoy a favor de eso. Bueno, pero perdona que creo que tenías algo más que decir. No, era básicamente... bueno, mi pregunta justo era cuál de todas las películas que habías participado era la que más, digamos, el director interactuaste en la que el más director más ha participado. Eran 2 directores y los 2 participaron muchísimo en esa, por ejemplo. En esa es la que más. Y además, no sé, como además iban a iban a algunos reviews, pues también les veías y escuchabas si les había gustado tu trabajo, te felicitaban, es muy agradable, una relación muy, muy agradable. Así que bueno, pues supongo que habrá otras producciones que sean más serias, pero yo me quedé con esta que, bueno, fue una fantasía. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale. Pues muchísimas gracias, Isabel. Un aplauso gigante. Antes de despedirnos del todo, volvemos a las 4. Vamos a tener una conferencia sobre el cortometraje El fantasma de la quinta, que ha sido premiado en Sitges, que es un cortometraje de terror gótico, y va a ser exclusiva de streaming, ¿vale? Porque se va a poner sin streaming, perdón.
para que lo sepáis que será solamente aquí, ¿vale? Gracias.